Abundantes bendiciones, familia del reino. Para mí es un gozo y un placer poder compartir con vosotros la palabra de Dios. Y quiero que podamos reflexionar un poco acerca de cómo la Biblia inicia la creación. Nos enseña la palabra de Dios, que todo comienza con la voz de Dios. Comienza con la palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra que sale de la boca de Dios produce la realidad. Esta palabra que sale de la boca de Dios produce la vida, produce todo cuanto existe, todo lo creado, sale de la boca de Dios por medio de su palabra. Y quiero que en este video podamos introducirnos o podamos explorar 5 aspectos clave acerca de la palabra de Dios. Y para iniciar, hermano, le invito a buscar Génesis 1:3, donde la palabra de Dios dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En su contexto original, hermano, el texto, más allá de hablarnos acerca de la luz, nos habla de cómo actúa Dios. Dios actúa por medio de su palabra. Dios actúa por medio de su voz. Y el objetivo no es aquel objeto creado, sino que es el acto verbal, dijo Dios. Y aquí aprendemos algo fundamental que se va a ir produciendo a través de todas las escrituras, y un patrón que vamos a encontrar a través de toda la Biblia, que es que cuando Dios habla, su palabra produce la realidad. La palabra de Dios produce la realidad. La palabra de Dios trae a la existencia aquello que no existía. Y la misma escritura también interpreta este patrón en Salmos 33:9, cuando dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La palabra de Dios, hermanos, todo lo que sale de la boca de Dios trae a la existencia la realidad, trae a la existencia todo lo que vivimos hoy. La palabra de Dios tiene poder y autoridad por sí misma, porque así mismo como el Salmo nos enseña, Él lo dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y esto ocurre por medio de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios no describe posibilidades, sino que establece la realidad, establece la creación, establece el orden, establece las matemáticas, la ciencia, la física, establece las leyes, establece el universo, establece las leyes morales, los valores. Dios, por medio de su palabra, establece el orden de la creación y establece todas las leyes por las cuales hoy nos regimos y vivimos. Además, esto trae consigo de que la palabra de Dios es la autoridad suprema. No existe nada por encima de la palabra de Dios. No existe ni ser creado, ni fuerza demoníaca. No existe personas que estén por encima de la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es la máxima autoridad. La palabra de Dios es quien trae a existir todo aquello que no existía. Si la palabra de Dios crea realidades, entonces esta es una consecuencia inevitable. La palabra de Dios es la autoridad suprema. Y esta palabra en Job 37:5 también nos enseña algo poderoso. Dice así: Dios truena maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. En este contexto no se nos está hablando acerca de una metáfora, sino que Liu está afirmando que la voz de Dios actúa, gobierna y produce efectos reales en el ámbito del ser humano que nosotros no podemos controlar. La voz de Dios gobierna, actúa y produce efectos, hermanos, produce realidades que usted y yo no podemos controlar, que usted y yo no podemos comprender ni siquiera cuáles son los designios y los pensamientos de Dios para que aquello que está sucediendo esté sucediendo. Y todo esto sucede por medio de la palabra de Dios. Además, el Salmo 29:4 refuerza también esta idea cuando dice: voz de Jehová con potencia y voz de Jehová con gloria. La autoridad suprema del universo no es una fuerza impersonal, no es una energía, no es el universo. La fuerza principal, suprema, de autoridad en el universo es la voz de Dios. Es el mismo Dios.
es el poder que sale de la boca de Dios. Y esto, hermano, nos quiere decir que la palabra de Dios no tiene rivales. No existe una competencia, no existe algo que se pueda equiparar, ni que pueda ejercer dominio, ni que siquiera pueda llegar a la estatura y a la posición donde se encuentra la voz de Dios, pues la voz de Dios domina todo cuanto existe. La voz de Dios trae a existencia aquello que antes no existía. Además, usted se pudiera pensar, ¿qué pasa cuando Dios habla y no veo entonces resultados inmediatos? ¿Qué pasa cuando alguien dice, y dijo Dios, esto y eso no sucedió? Pues debemos de entender, hermanos, que la Biblia responde directamente a esto, y en Isaías 55:11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. En este contexto, hermano, la palabra de Dios ha sido enviada al pueblo, pues el pueblo estaba cansado y el pueblo se sentía derrotado, y ellos llegaron a pensar de que las promesas que Dios había hecho para ellos no se iban a cumplir. Ellos estaban en una condición tan mala que ellos pensaron que Dios los había abandonado. Pero Dios aclara algo importante, que su palabra tiene una misión, que su palabra tiene un propósito, y ese propósito por el cual Dios envió su palabra se cumplirá, se materializará. Inclusive la escritura en Números 23:19 dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La palabra de Dios, hermanos, no falla. La palabra de Dios no se retracta. La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra permanecerá para siempre. Si Dios ha hablado una promesa, alguna corrección o alguna dirección, puede pasar un tiempo, pero su palabra se va a cumplir. Puede pasar un tiempo, pero su palabra se va a materializar. Así que no sé en cuál situación te puedes encontrar, pero si Dios dijo algo de ti, debes de esperar, debes de creer, debes de tener fe, debes de orar, porque aquello que Dios dijo se cumplirá, se materializará en tu vida. Además, la palabra de Dios no solamente actúa hacia afuera, sino que también actúa hacia adentro. Y estos serán los próximos dos puntos que veremos ahora. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos, atraviesa nuestra carne y llega a lo profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios es capaz de atravesar, hermano, todo pensamiento, toda barrera y todo muro, y llegar a lo profundo de nuestras intenciones, de nuestros deseos, de nuestras emociones. La palabra de Dios, hermano, es capaz de producir cambios dentro del ser humano, dentro de mí, dentro de ti, dentro de todo el que escucha la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios examina, revela y juzga el interior del ser humano. Es la palabra de Dios quien produce un cambio en nosotros, y es quien nos hace reconocer todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, y nos hace también, por medio del Espíritu Santo, volvernos a Dios. Jeremías 23:9 dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, la palabra de Dios confronta para transformar. La palabra de Dios no entretiene. La palabra de Dios no es un comentario, no es una mención de alguien, no. La palabra de Dios transforma la vida. La palabra de Dios transforma nuestra realidad. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Además, la palabra de Dios es la que produce vida y es la que produce fe. Y aquí llegamos al punto, hermanos, más personal, cuando Jesús dice en Juan 6:63, las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Las palabras que Dios nos ha dado, hermanos, son espíritu y son vida. Jesús aclara que la enseñanza no es solo información,
sino que la palabra comunica una vida espiritual real. La palabra comunica vida. La palabra produce vida. Donde quiera que llega la palabra de Dios, produce vida, produce cambio, produce transformación y produce, hermano, el propósito para el cual Dios la ha enviado. Pablo también explica cómo ocurre esto en Romanos 10:17, cuando dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, produce fe y produce vida en cualquiera que lo escucha. Por eso nadie puede quedar fuera de la palabra de Dios. Todo el que escucha la palabra de Dios sienta que lo examina, sienta que lo confronta, sienta que lo lleva a cambiar. Por eso cuando usted estudia la palabra, cuando yo estudio la palabra, cuando escuchamos al pastor, cuando escuchamos el comentario, cuando escuchamos y estudiamos la palabra de Dios, sentimos que produce algo en nuestro interior, ese deseo de cambiar, ese deseo de acercarnos más a Dios, ese deseo de vivir en santidad, ese deseo, hermano, de tener una relación con Dios. Y todo esto sucede por medio de la palabra, pues ella es la máxima autoridad. La palabra de Dios, hermano, en tu vida o en mi vida, puede trastornarnos y cambiarnos profundamente. Si necesitas fe, hermano, no necesitas motivación. Lo que necesitas es exponerte a la palabra de Dios. Necesitas exponerte, necesitas vivir cerca de la palabra de Dios, necesitas leer y estudiar la palabra de Dios, necesitas sumergirte en la palabra de Dios. La Biblia nos muestra este patrón eterno, hermano. Dios habla, su palabra actúa y su propósito se cumple. Dios habla, su palabra actúa y su propósito se cumple. Nunca subestimes la palabra de Dios, pues no es letra muerta, hermano. La palabra de Dios no es un libro antiguo, no. La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre. E incluso la palabra de Dios nos dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo pasará, pero su palabra permanece para siempre. Si sientes que este mensaje te ha tocado, si sientes que este estudio te ha llegado, por favor, suscríbete al canal, compártelo con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios, compártelo con alguien que está buscando de Dios, porque nuestro objetivo es alcanzar a aquellos que están perdidos, es alcanzar a aquellos que necesitan escuchar la voz de Dios en su vida. Y oramos para que este mensaje llegue, toque y transforme la vida de alguien que tiene algún pensamiento suicida, que está pasando por situaciones difíciles. Espera, tranquilo. Dios está hablando, Dios te está hablando y Dios te está llamando para que cambies tu vida, para que transforme tus circunstancias, para que puedas entender y comprender y conocer a Dios. Hermanos, la palabra de Dios tiene autoridad. Recuerde siempre que cuando Dios habla, todo cambia. Cuando Dios llega, todo es transformado. Cuando la palabra de Dios llega a la vida del ser humano, es cambiado, es trastornado, es dimensionado en una nueva persona. Hay una nueva persona que nace dentro de esta persona, vale la redundancia, que está escuchando la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios, hermanos, produce ese efecto para el cual Dios la ha enviado, produce ese propósito para el cual Dios la ha enviado. Así que si me has acompañado hasta aquí, por favor, te invito a que también puedas estar orando para que este mensaje llegue a aquellos que necesitan escuchar lo que Dios está haciendo. Súmate a este canal y a esta idea de poder alcanzar a otros por medio del Evangelio. Dios te bendiga.